Porque la luz se opaca, de manera natural o de manera artificial, pero la luz se puede opacar. Hay bombillos que usted compra y no duran nada. A los 10 años ya están, bueno, algunos dependiendo, ¿no? Llega el momento donde ya no alumbran tanto como alumbraban al principio. Y tú quitas ese, pones otro de la misma marca y va a dar más luz. Entonces la luz pareciera que tiende a opacarse en algunas instancias o en algunos momentos. Y recuerdo que cuando íbamos al campo allá en Orcasia a hacer vigilias, hacíamos vigilias en el campo, en las veredas, y había unas vigilias en particular que yo recuerdo, que era la vereda Las Delicias. Allá la comunidad cristiana en esa vereda, en un alto, hizo una especie de templo en madera, y la tierra no había cemento, sino que era polvo allí. Entonces recuerdo que no había, bueno, allá no había electricidad, no habían instrumentos eléctricos aquí, sino que era a punta de charrasca, pandereta, ¿qué otra cosa? Bueno, de ese tipo de instrumentos, guitarra acústica y una caperuza. ¿Conocen las caperuzas? Si me regala la imagen del título, creo que ahí eso. Ya las. Entonces empezaba el culto, la vigilia, y la luz, esas eran las lámparas, ¿sí? La colgaban. Pero iba pasando el tiempo y la luz se iba opacando. Entonces, mientras todo el mundo seguía en lo que estaba, entonces alguien bajaba la caperuza, pues se aseguraba que tuviera combustible, y si tenía combustible, entonces le echaba aire y volvía y la colgaba, y otra vez la luz allí aparecía en su intensidad. Y hay un relato en la Biblia que lo leíamos esta semana en el devocional, de un hombre llamado Moisés, que Dios le dio una orden y le dijo: suba al monte Sinaí, porque tengo unas leyes que entregarle a mi pueblo y lo voy a hacer a través suyo. Moisés subió, estuvo 40 días y 40 noches. Dios escribió en tablas de piedra con su dedo, escribió entre los 10 mandamientos, bueno, y otra serie de ordenanzas que le dio a Moisés. Pero usted conoce la historia, que cuando Moisés llega, el pueblo está desencuadernado, y esas tablas de piedra donde estaban los 10 mandamientos, Moisés de una ira santa las parte, esas tablas, hace un juicio al pueblo, y Dios vuelve y le dice días después a Moisés, le dice: suba otra vez al monte para darle una vez más las tablas, traiga las tablas en piedra, pero esta vez no voy a escribir yo, esta vez usted la partió, usted la paga, sí, usted las hace. Y otra vez Moisés sube 40 días, 40 noches, una experiencia tan sobrenatural que no comió ni bebió nada. Eso, ningún cuerpo aguanta eso, por lo menos el no beber nada durante 40 días. Y la Biblia dice que cuando Moisés bajaba de ese monte la segunda vez, había algo que había en el rostro de Moisés que el pueblo no se había percatado, y es que el rostro de Moisés resplandecía. ¿Se imagina esa experiencia tan tremenda? Era resplandeciente el rostro de Moisés, y tan así era que cuando los príncipes vieron a Moisés, tuvieron miedo, y entonces Moisés les dijo: no vengan, acérquense tranquilos. Les habló, después congregó a todo el pueblo, pero el brillo seguía en ese momento. Entonces Moisés optó por algo, y era cuando estaba fuera del tabernáculo, del lugar de encuentro con Dios, Moisés se ponía un velo. Y cuando Moisés entraba a hablar con Dios, se quitaba el velo y otra vez salía
resplandeciente. Entonces, cuando salía la gente, entonces llega el momento donde Moisés se ponía otra vez el velo. ¿No le parece curioso ese dato? Sí. Entonces, ¿cuál queda esto? Moisés terminaba de dar las instrucciones al pueblo, se cubría el rostro, pero ojo, ¿para qué se cubría? Para que el pueblo no notara que el resplandor que él tenía no era para siempre, sino que iba desapareciendo en la medida que iba pasando el tiempo. Entonces tenía que volver a hablar con Dios, recargaba energías y otra vez salía. Pero cuando otra vez empezaba como a desaparecerse ese resplandor, ese brillo, Moisés se ponía el velo para que la gente no notara eso. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta que le escribe a la iglesia que está en una ciudad llamada Corinto, les hace una comparación, haciéndoles entender, como quien dice, no suspiren porque todo tiempo pasado fue mejor. ¿Ha escuchado usted ese dicho? Ay, es que todo tiempo pasado fue mejor. La Biblia dice en Eclesiastés que no hay sabiduría en esa frase. No todo tiempo pasado fue mejor. Más bien todo tiempo pasado fue anterior. Pero no fue, hay cosas en las cuales sí pudo haber sido mejor, pero hay otras en que no, que vivimos mejor hoy en algunas áreas. Entonces Pablo le dice, a ver, dejen de suspirar por esos tiempos y más bien entiendan, le escribe Pablo a la iglesia, que lo que vivimos hoy en la gracia, lo que ellos vivieron fue en la ley, pero lo que nosotros vivimos en la gracia después de que Cristo murió y resucitó es superior a lo que vivieron Moisés y los israelitas. Y nosotros hoy, gracias a Dios, vivimos no en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la gracia. Le da un aplauso fuerte a Dios por eso. En el tiempo de la gracia. Entonces, en 2 Corintios, el capítulo 3, permítame hablar de cosas muy puntuales de lo que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto al respecto. Y dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. ¿Qué somos nosotros? Carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, como pasó con Moisés, sino en tablas de carne del corazón. Y aquí yo pongo un comparativo de los dos que hice para esta enseñanza o para esta predicación. El primer comparativo es, Pablo le está diciendo, hoy en día Dios ha escrito su palabra en corazones de carne y no ya en tablas de piedra. ¿Aló? Diga conmigo, diga corazones de carne, diga ya no en tablas de piedra. Ahora, hay corazones que parece que son de piedra. Y si hay algo que a Dios le saque la piedra, es encontrarse con alguien que está en un corazón de piedra. Entonces, es lo primero que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Señores, vivimos mejor ahora, porque en ese tiempo eso fue escrito en una tabla de piedra en el tiempo de Moisés, pero ahora Dios escribe en la tabla de nuestro corazón, aquí. En Ezequiel, el capítulo 36, mire lo que Dios le dice al pueblo, le dice en alguna ocasión. Por tanto, le dice Dios a Ezequiel que le diga a la casa de Israel, ¿qué? Así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones
a donde habéis ¿qué? Llegado. Mire, escucha acá. ¿Alguna vez usted ha hecho quedar mal a Dios? Este pueblo, a donde quiera que iba, que se supone que eran el pueblo de Dios, en lugar de hacer quedar bien a Dios, ¿cómo lo hacían quedar? Mal. No entendían la mentalidad de embajadores. Entonces, a donde quiera que iba, lo hacían quedar mal. Llegó un punto donde Dios dijo, hermano, les advierto, y les advirtió y les advirtió. Llegaron los enemigos, acabaron hasta con el nido de la mascota, se llevaron a muchos cautivos, y aún allá cautivos tampoco aprendieron. ¿Cómo era ese corazón? ¿De carne o de piedra? De piedra. Pregúntele a su vecino, ¿cómo es su corazón? Porque hay gente ni que con el dolor aprende. Antes todo lo contrario, como Faraón. Entre más dolor, ¿cómo se vuelve el corazón? Más duro. Y lo que dije yo hace 8 días, la misma agua caliente que puede ablandar una papa, también es la misma agua caliente que puede endurecer un huevo. Entonces no toda la gente recibe las pruebas de la misma manera. ¿Estamos? Y hay gente que cuando llega la prueba, en lugar de ablandarse más, se endurece. Y este pueblo se endurecía cada vez más. Entonces, ¿sabe qué Dios hizo? Hizo un milagro con ese pueblo. Los sacó, los liberó, en fin, hizo grandes bendiciones sobre ese pueblo. Pero Dios le aclara, no lo hago por ustedes, lo hago por mi fama, para que mi nombre, ¿cómo quede? Bien entre las naciones de la tierra. No fue que ustedes se lo ganaron, es porque yo quise hacerlo, porque estaba en juego mi reputación. Hola. Puede suceder que hay, escuche, bendiciones y milagros que Dios haga con nosotros, y no necesariamente es porque nos portamos bien, sino porque Dios dice, porque está en juego mi reputación. ¿Aló? Ok. Ahora, en el verso 26 de lo que Ezequiel está diciendo al pueblo, Dios le dice a Ezequiel que le diga al pueblo, os daré un corazón nuevo. ¿Hola? Alguien dijo en algún momento, no necesitamos un nuevo comienzo, necesitamos un nuevo corazón. A veces cuando ese cónyuge es infiel una vez, infiel 2 veces, infiel 3 veces, y esta cuarta, ¿qué? No, vamos a comenzar de nuevo. Señora, su marido no necesita un nuevo comienzo, necesita un nuevo corazón. Entonces sigue diciendo el verso, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? De piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros ¿qué? Y espíritu. ¿Para qué? Para hacer que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongáis por obra. No podemos, denle un aplauso fuerte al Señor. No podemos vivir una vida agradable a Dios sin el Espíritu Santo. Levante su mano derecha y diga, Espíritu Santo, yo te necesito. Entonces Pablo dice, es por eso que ustedes son ahora cartas leídas. Y hay una frase muy vieja que decía mi pastor Fernando Martínez. Decía, la gente allá afuera no lee la Biblia. Difícilmente la gente que no es cristiana que lea la Biblia. Muy difícil. Y el pastor Fernando decía, la gente allá no va a leer el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Juan, según San Marcos, pero sí está leyendo el Evangelio según San Ariel,
el Evangelio según San Félix, ese sonó más ese nombre, ¿sí? El Evangelio según Santino, el Evangelio según Santa Sandra, el Evangelio según Santa Luisa. Entonces por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas leídas. Y la palabra de Dios escrita por el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Ha notado usted en los últimos años si el Espíritu Santo está escribiendo en su corazón? Pastor, ¿en qué se nota eso? En que su manera de pensar cambia y su manera de actuar también. Si eso es así, significa que Dios a usted le viene dando o le ha dado un corazón de carne. Pero sabe que es triste ver personas que llevan mucho tiempo en una iglesia, ni siquiera en el Evangelio, en una iglesia cristiana, pero no han cambiado absolutamente nada. Antes son peores. ¿Cómo está ese corazón? De piedra. De piedra. Entonces Pablo dice, señores, corazones de carne, ya no corazones de piedra. Y en el capítulo 3 de 2 Corintios, volvamos a Corintios, el versículo 12, el apóstol Pablo sigue haciendo esta comparación y dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y dice, y no como Moisés. Uy, aquí Pablo parece que está haciendo quedar mal a Moisés, porque dice, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Otra versión dice algo así como esto, que Moisés se ponía un velo para que el pueblo de Israel no se enterara de que el brillo o ese resplandor ya estaba desvaneciéndose. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo más adelante y dice que nosotros ahora miramos a rostro descubierto la gloria de Dios. Y aquí está el otro comparativo que yo pongo, que dice Pablo, rostro descubierto versus velo. ¿Sí? Dicho de otra manera, escuche, fuimos llamados a reflejar la gloria de Dios, no de cuando en cuando, sino de una manera continua. Esa gloria, escucha acá, que Moisés cargaba, era de lo externo hacia él. La diferencia ahora que tenemos con Moisés es que la gloria de Dios respecto a nosotros no viene desde afuera, sino que esa gloria es interna, porque ahora Dios habita en nosotros. Habita, no, yo digo algo tan maravilloso y yo digo, Dios habitando en nosotros. Si cuando yo veo una foto de la Vía Láctea o del cosmos, no se alcanza a ver dónde queda el planeta Tierra. Y ahora el Espíritu Santo morando en nosotros, ¿a usted no le parece eso maravilloso? Entonces la diferencia entre Moisés y nosotros es que esa gloria que Moisés reflejaba venía de afuera. Pero ahora en el nuevo pacto, en el tiempo de la gracia, después de que Cristo murió y resucitó, ahora el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y reflejamos, o por lo menos así debe ser, reflejar esa luz desde dentro de nosotros.
dejar que la luz de Cristo brille a través nuestro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es. Entonces, yo ya tengo un vehículo que ya tiene más de 10 años. ¿Cuántos años? Sí. Como el 2013 lo sacamos. Haga cuentas. Bueno, y entonces ya yo procuro mantenerlo al pelo. Yo no sé de mecánica, pero yo procuro que esté lo mejor posible. Pero alguien me decía en algún tiempo: pastor, esas farolas ya están opacas. Me decía, ¿por qué no mejor? Y me aconsejaba qué hacer. Y otro por ahí me decía: no le vaya a meter ese producto porque se tira la farola. ¿Sí? Pero sí, no había captado, pero sí, esas farolas se van opacando. Se van opacando. Entonces, mire, por ponerle el ejemplo, esa luz no viene del exterior, viene desde dentro del carro, del sistema, y sale a través de la farola. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, imagínese que a mí por pena, y digo: no, qué pena con este carro, esas farolas están opacas, les voy a poner un trapito adelante de la farola para que la gente no vea que las farolas están opacas, porque me da pena. No tendría sentido, ¿cierto? A ver, era lo que pasaba con Moisés. Moisés no quería que el pueblo se diera cuenta que estaba perdiendo su brillo. Y por eso Pablo dice: nosotros usamos de mucha franqueza y no como Moisés. ¿Aló? Dicho de otra manera, hay momentos en la vida en las cuales, llamados nosotros a reflejar la luz de Dios, por X o Y situación, nuestras farolas empiezan a opacarse. Y mal hacemos nosotros con disimular de que estamos. Y nos preguntamos a veces: hermano, Dios le bendiga, amén, ¿cómo está? Bendecido y en victoria. Pero ¿realmente es así? Porque hay momentos en la vida donde uno siente que la luz se apaga. ¿Aló? Y uno dice: estoy perdiendo como el brillo. Quizás personas que están pasando por una prueba, puede ser que está quitándonos esa luz. Quizás aún personas que están pasando por un proceso de enfermedad, que ya no brillan como antes. Quizás personas que están guardando un pecado oculto y que están simulando de que todo está bien, pero quieren ponerse un velo para mostrar de que aunque usted no vea el brillo por fuera, yo aquí adentro sé que estoy bien, cuando no es así. Hace tiempo recuerdo que prediqué algo que lo titulé Luces Rojas, hablando de la secuencia de errores que pasó cuando el Titanic se hundió. Y una de las errores que se cometieron es que cuando ya el Titanic grave, se supone que esos barcos debían tener bengalas de diferentes tipos de colores, entre ellas bengalas de color rojo, porque al lanzar esas bengalas, si había un barco que estuviera por ahí cerca, se daría cuenta que había otro barco que necesitaba ayuda. Y precisamente había otro barco relativamente cerca, llamado el SS California, que dio unas luces blancas.
Y las luces blancas eran interpretadas como fiesta, como celebración. Deduzco yo que la tripulación del SS California sabía que por ahí más o menos iba el Titanic en su primer viaje, como diciendo, no, esta gente está bien. Lo que no sabían los del SS California, escuche, era que como no encontraban bengalas rojas, porque se supone que el barco nunca se iba a hundir, ¿sí? De la desesperación empezaron a tirar bengalas de lo que había, color blancas en este caso. Y los del SS California dijeron, esa gente está pero súper, no, mejor dicho, qué envidia, uno aquí montado en este pichirilo de barco y mire allá esa gente allá, sin saber realmente lo que estaba sucediendo. Entonces a veces en la vida pasamos por luces rojas, pero en lugar de usted no tiene que ir diciéndole a todo el mundo que algo anda mal o que está mal, porque no a toda la gente le importa su vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Usted encuentra personas que a toda hora, a toda parte donde va, están contándole, vaya a una nueva EPS o vaya a alguna EPS, ¿sí? Y siéntese en una sala de espera. Y no falta la persona que va a llegar a contarle a todo el mundo sin haberle preguntado todos sus males. ¿Sí? Entonces, pero tampoco podemos llegar al punto de decir o de decirle a todo el mundo que todo va bien cuando todo no va bien. No podemos ir lanzando bengalas color blanco cuando nuestro barco se está ¿qué? Hundiendo. Y lo digo porque he pasado por esos momentos. Esas bengalas no las tiro aquí a la iglesia, pero sé a qué amigos debo llamar en determinado momento para decir, oren por mí o denme un consejo, porque parece que mi barco se está hundiendo. ¿Aló? Entonces, usemos de mucha franqueza, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia. Y cuando se acabe el brillo, si se llega a acabar, no tengamos temor en desnudar nuestra alma delante de alguien y decirle, ¿me ves el rostro? ¿Te acuerdas del brillo que cargaba el año pasado? Mira que ya no está. Y te pido que ores por mí. Te pido que me ayudes en oración. Te pido que me aconsejes. ¿Aló? Entonces, iglesia preciosa, fuimos llamados a reflejar la gloria de Dios, a reflejar la luz de Cristo. Y eso va a suceder, escúcheme, iglesia preciosa, en la medida que desarrollemos nuestra relación con Cristo. Porque dime, ¿con quién andas? Ajá. Y entre más usted y yo desarrollemos nuestra relación con Cristo, más reflejamos su gloria. Cuando meditamos en las escrituras, en la palabra, más debemos reflejar su gloria, su imagen. Cuanto más dejemos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo cambien nuestras vidas y nos transformemos en hombres y mujeres que Dios quiere que seamos, más fácil será reflejar la gloria de Dios, la luz de Dios. ¿Decimos amén a eso? Así es. Pero si usted no tiene una vida de oración, no escudriña la palabra, no tiene una relación con el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar con esa luz? Está acá, pero no va a salir. Hola. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Y el primer lugar donde fuimos llamados a alumbrar es en nuestra casa. Métasele en la cocina a su vecino y pregúntele, ¿cómo está la luz en casa? No falta el que diga, muy cara, pastor. Y Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que cuando los hombres vean sus buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y quizá usted dice, pastor,
No me falte el respeto, yo todavía alumbro, pero alumbras con la misma intensidad que alumbrabas en algún tiempo, o has venido perdiendo la intensidad de esa luz. ¿Y sabe por qué perdemos el resplandor de Dios en nuestras vidas? Porque ponemos nuestra mirada fuera de Cristo. Y permítame terminar con ese versículo que está en 2 Corintios capítulo 3, el verso 18, donde Pablo termina diciendo: por tanto, nosotros todos, mirando, ¿cómo? A cara descubierta, como en un espejo. ¿Qué miramos? La gloria del Señor. ¿Qué pasa cuando miramos la gloria del Señor? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. ¿Aló? ¿Se acuerda la primera canción que cantamos hoy? Solamente una palabra. Y el coro decía: solo déjame mirarte cara a cara. Al día de hoy, mientras estemos en este hilacho de carne, decía una viejita, no podemos ver aún a Jesús cara a cara. Nuestro cuerpo no aguantaría ese voltaje. La Biblia dice que llegará un momento donde le veremos tal cual es. Pero dice: ahora miramos como en un espejo, a cara descubierta, la gloria del Señor. Ese espejo es su palabra. Y a través de su palabra, cuando yo leo los evangelios, por ejemplo, yo puedo ver a Jesús, sus obras, su carácter, su amor, su gracia, su misericordia, sus formas. Y mientras escudriño la palabra, la vida de Jesús, el Espíritu Santo va escribiendo en mi corazón, con el propósito de que usted y yo nos parezcamos cada vez más a Jesús.